damos la bienvenida al señor Osvaldo Muñoz, director del periódico El Venezolano, que sirve a la comunidad venezolana en el sur de la Florida, y a Roger Vivas, exdiputado de Venezuela. La pregunta es, ¿el chavismo entonces arrasó con las gobernaciones? ¿Dónde está la oposición en este momento? El chavismo tiene un formidable socio, que es esa cúpula opositora. Vamos a distanciar lo que es la oposición de la cúpula opositora, que en el referendo revocatorio los entregó, ahora mutó, se llamaba coordinadora, ahora se llama Mesa de la Unidad Democrática. Ha sido una secuencia de eventos electorales, todos convenidos. No fue que Capriles perdió. Hay un acuerdo político que arranca hace mucho tiempo. Bueno, eso no lo cree nadie, empezamos por ahí. Eso no lo cree nadie. Yo creo que Ramón Guillermo Veledo, como un hombre serio, pueda estarse entregando al chavismo. Aquí hay una realidad. El chavismo tiene los votos. Fuimos a unas elecciones presidenciales, fuimos a unas elecciones regionales, convenidas las reglas de juego, y los chavistas sacaron los votos para ganarnos en 19 de las 24 entidades. Hay una entidad que está en pelea, que es el Estado Bolívar. Entonces no entiendo que Ramón Guillermo Veledo, que quizás fue uno de los políticos más serios que ha dado el siglo pasado y el presente siglo en Venezuela, esté negociando con Chávez. Que es el único miembro opositor dentro del Consejo Nacional Electoral. Es el coordinador de la Mesa de la Unidad Democrática, un hombre probo a todas, como son probos todos los que están allí. Entonces, es que están negociando. La evidencia empírica es el video. El video vimos que a un Capriles, a pocas horas después, reconoció. Triste. Porque negoció Capriles con el chavismo. Se me viene a la mente que en el año 2008, aquí en Miami, en ese momento nadie se imaginó que hoy Capriles sería un candidato para competir contra Chávez. Nadie. Y en ese año, 2008, en un periódico que ya desapareció, 2007, ok. Robert, tú has expresado la admiración por el trabajo de Robert, publicó en aquella época un artículo donde, palabras más, palabras menos, hablaba de que Capriles era el nuevo títere de Hugo Chávez, hace 5 años. Y hablaba de por qué era, para no decir rojo rojito, rosado rosadito. Vamos a dar la oportunidad a Robert. Cuando tú hablas de teoría de la conspiración, claro, en Venezuela no se entiende lo que quiere decir eso. En Estados Unidos es muy conocido. La teoría de la conspiración es algo que en realidad no existe, que uno inventa, que inventa un grupo de gente, entonces es falso. Bueno, no sé si es teoría de la conspiración o no. Lo cierto es que cuando Venezuela en el año 2006, al comienzo de 2006, se preparaba para hacer unas primarias, yo recibí una información muy fidedigna que no iba a haber primaria y que iba a haber un candidato sacado de un sombrero de mago, que era Manuel Rosales. Lo dije, lo escribí, como a las 2-3 semanas sale Julio Borges a decir que no iba a haber primaria, que era Manuel Rosales el candidato. Tú y yo nos opusimos aquí en Miami, nos dijeron de todo, disociado, infiltrado, de todo. Y dijimos lo que iba a hacer, lo mismo que hizo Eduardo Montealegre en Nicaragua. Y lo mismo que han hecho todos los conchupantes que yo llamo en las 20 y pico elecciones que ha habido en Angola a lo largo y ancho de esa historia, con José Eduardo dos Santos en el poder. Bueno, la teoría de la conspiración fue o no fue, el hecho es que no hubo primaria, tal como lo dijimos, y que Manuel Rosales, antes de que cantara el primer gallo de la madrugada, se declaró derrotado, etc. Que él mismo, por cierto, dijo que hubo... Teniendo en manos solamente 500 actas. No, por supuesto. Y lo mismo que Eduardo Montealegre, faltaba el 30 y pico % por contar en Nicaragua. Pero él, inclusive, en la noche que él se declara derrotado, alega que hubo manipulación de votos, porque dice que la diferencia no fue la que ellos estaban diciendo, entonces manipularon los votos. Ahora, ahí la pegamos, no sé si por casualidad, ¿verdad? Pero lo que me dijeron fue cierto. Meses después me informan, la misma fuente, que el próximo traidor para la próxima farsa electoral sería Capriles Radonsky,
y en el diario que yo dirigía, el semanario Venezuela sin mordaza, que luego los propietarios le pusieron una gran mordaza porque se vendieron, y yo me fui, por supuesto, de ahí. Y yo lo pude escribir más tarde. Exacto, pero a una foto de 8 columnas en la primera página dije, este es el próximo traidor. Sí, tú tienes la copia de eso. Y la copia y la tengo publicada en internet también, y todo, o sea, ahora, qué casualidad que ese fue el próximo candidato. Queremos salir de Chávez y esa cúpula opositora no lo Pero deja. si la cúpula opositora no vota, no deja hablar. No, pero es que no vota la Bueno, eso pasó en las elecciones presidenciales. Vamos a hablar le del ganaron a domingo. Rosales, le ganaron a Capriles. Entonces me va a decir a mí que sistemáticamente se viene arreglando la dirigencia ¿Dónde de la queda? oposición. Vamos a darle la oportunidad. No, es que me parece descabellado e irrespetuoso que se le diga que la cúpula de dirigencia de la Una pregunta a la vez. ¿Qué puede ser serio? Si este señor no ¿Qué puede ser serio? 6 millones y medio de muy bien, ok, pero oiga, yo no sabía que... Osvaldo, un momentito. Un momento, señores, no sabía que había tanto fervor. Ok. Osvaldo. Vamos a hacer una pregunta a la vez y cada uno me contesta. Pero quería hablar. Ok, momento. ¿Dónde está la oposición en este momento ante las elecciones del domingo? ¿Dónde está? Totalmente acabada, pero va a seguir funcionando con esa cúpula opositora que entregó el país una vez más. Yo entiendo que a Osvaldo le duela cuando nombra a su compadre Manuel Rosales, son compadres, cuando la elección del 2006... No, pero vamos a eso, vamos a hablar ahora para usar la oportunidad. Pero es que sucesivamente... ¿Qué va a pasar con la oposición de ahora en adelante? Se va a seguir prestando para eso, porque hay un acuerdo político a los fines por pingües espacios burocráticos, espacios políticos, vivir y por supuesto un acto de cobardía para preservar sus intereses económicos de otro tipo. Pero Capriles inmediatamente se desinfla, acepta la derrota y la conferencia de prensa que da es lamentable. Él cumplió Esa es la evidencia, ahí está el video. Él cumplió. ¿Qué papel? El papel que tenía que cumplir. ¿Cuál era el papel que tenía que cumplir? Hoy era una elección primaria, ahí está Diego Arrialete, hoy en el nuevo general, no. Lo que dice Pablo Medina. Independientemente. No, pero perdona, son argumentos las totalmente ideas son válidos. sencillas. Pero Pablo fue y participó Las en ideas una elección son primaria. Ahí va, pero fueron elecciones primarias, por eso la gente dice, ¿cómo vamos a primarias con ese consejo electoral Pero ¿por que se qué encargó de las fueron? primarias? Pero ¿por qué fueron? ¿Por qué Un momentito, fueron? Osvaldo, un momentito. La oposición aceptó las reglas del juego. No. Las reglas del juego fueron establecidas por el chavismo. Totalmente. El señor Capriles accedió a esas reglas del juego. Y esas reglas del juego dieron un resultado al final de las elecciones. Entonces, ¿quién es la nueva cara de la oposición? No, la nueva cara de la oposición sigue sigue siendo siendo Capriles. Es el líder de la oposición, no hay otro líder. Bueno, Capriles cuenta esta conversación con Chávez como si a mí me llamara Vargas Llosa, ¿no? Si yo estaría dichoso, orgulloso, ¿no? Me ha llamado un escritor genial, premio Nobel de Literatura. Como si yo le estuviera contando a Silvia, mira, me ha llamado Mario y me ha dicho que le ha gustado mi novela. Es decir, que Capriles cuenta esto como un niño embobado, ¿no? Con la llamada de Chávez. Incluso dice que se ofreció a colaborarle a Chávez, a ayudar en todo lo posible a que la dictadura de Chávez siga echando raíces en Venezuela. Lo dice Capriles, ya digo, está a un paso más y ya es chavista. Y bueno, aquí está, mire, aquí estamos nosotros dispuestos a ayudar al gobierno, construir con el gobierno. Después me dijo que yo había hecho un esfuerzo muy grande, que los hice moverse, que debía irme a descansar un rato, que yo hice un esfuerzo grande, me lo dijo 2 veces. Y lo demostró ante el abuso, ante los recursos, ante todo el esfuerzo que hizo el chavismo para quedarse con la joya de la corona. No pudo quedarse. Le ganó Capriles, le ganó Henry en Lara y ganó Liborio en Amazonas. O sea, entonces aquí no hay otra realidad que no sea que no tenemos los votos para ganarle al chavismo. Un momentito, escúcheme, la pregunta es esta. ¿Fueron las elecciones limpias y transparentes del domingo? Nunca. No fue. Es que ninguna ha sido limpia y transparente. Si no cuenta con esa colaboración traidora de esa cúpula, pues no es posible lo que estamos hablando ahora.
por ejemplo, tuve en estos últimos días un intercambio con Roberto Picón, que es un ingeniero de sistemas, un hombre de una familia impecable, un hombre que todos mis amigos dicen, bueno, será un poco ingenuo Roberto, pero es un hombre recto, un hombre correcto. Roberto es el hombre encargado dentro del Comando de Venezuela de todo el departamento de análisis y de seguimiento, es decir, las bases de datos, entender dónde están los diferentes centros de votación, cómo hacer para protegernos, etc. Es el hombre, el cerebro, digamos, matemático y de sistemas que está ayudando a preparar, a blindar la campaña. Pero el mismo Roberto Picón cree que todos los miembros de la Comisión Técnica de la Mesa de la Unidad, y aquí quiero hacer hincapié en la diferencia entre la Comisión Técnica, que es la sala de máquinas, donde se toman decisiones, donde se negocia con el CNE las condiciones, y el resto de la MUD con un poco de políticos que son yes men o que obedecen a distintas motivaciones. Vaya a saber, yo no tengo una máquina radiográfica que me da una idea clara de quién es quién ahí, pero yo te puedo decir con propiedad que todos los miembros de la Comisión Técnica de la MUD, empezando con Félix Arroyo, que es... Félix Arroyo figura es un conocido, no tanto. Félix Arroyo sencillamente es un hombre que ha sido involucrado e implicado en unos cuantos chanchullos muy conocidos. Félix Arroyo yo no creo que tenga lealtades políticas o está coaccionado, simplemente lo hace por dinero. Félix Arroyo durante años era el hombre de más peso en el CNE, era hombre de confianza de Jorge Rodríguez y de Félix. Representante de la oposición. No, primero durante el 2003 y el 2007, metido en el CNE, manejando el registro electoral, si no el arquitecto, por lo menos el carpintero del fraude del 2004, y por arte de magia sale del CNE y Henry Ramos lo toma como subsecretario de Organización de Acción Democrática. Y de ahí entra en la MUD y a partir de ese momento negocia todos los acuerdos de la oposición. Oigan eso. O de la oposición de la MUD con el CNE. Y Capriles no sabe eso. Capriles lo Nosotros sabrá, sí, no lo sabe. Tú sabes que cuando uno se reúne con la gente de Capriles en círculos políticos, el que grita más fuerte, si por ejemplo nosotros estamos hablando en este momento y entra Teodoro Petkov aquí con su vozarrón, dice: "Esos son mentiras, esto nunca pasó, no es así". Cuando lo dice Teodoro, mucha gente escucha y dice, bueno, si lo dice Teodoro, porque la gente hay mucha flojera intelectual en este país. Hay muchos pendejos. Yo me pregunto hasta qué punto Enrique está claro en lo que está pasando a su alrededor. Un detalle muy importante, no que Henry Falcón era un hijo putativo de Chávez. Lo pusieron como a Ismael García a jugar en la oposición, como a Pablo Medina, como a Eduardo Centey y todas estas figuras, y gana la gobernación de Lara. Le suman entonces como atributo al triunfo de la oposición. Capriles, yo creo que en esto hay que tener autoridad moral. Lo dijimos mucho antes, no ahora, después del albo caído, dijimos, vamos a un acto de traición, acusación sumamente grave. Lo tenemos grabado en internet, te doy la página. Pero Capriles Te doy la aceptó página. ir a ese Advertimos acto y ocurrió. Hoy es 1 de septiembre. Y estoy mirando la carta. De 2012. De 2012. Dentro de 36 días estaremos aquí dando noticias. El día de 8 de octubre estaremos llorando la noticia de que Hugo Chávez ganó, entre comillas, la elección para tenerlo hasta por 20 años mínimo. Oye, y Capriles va a decir que perdió. Exactamente, así finalizó. No se sabe. Nosotros creemos. Nadie son Vamos a estar claros. Todo puede pasar en 5 semanas. Nosotros estamos Muchas dejando esto cosas claro pueden aquí. pasar. Nosotros estamos dejando esto claro aquí para que después, por eso que he rectificado 2 veces el año 2012, Sí. 1 de septiembre de 2012, Capriles va a aceptar la derrota, entre comillas la derrota, y se va a regresar a su gobernación. Yo no estoy Y nada todo seguro de y eso. Bueno, tú Yo no, estoy pero nada seguro. nosotros Pero sí. ustedes me están entrevistando a mí. No. ¿Quieren saber? Se lo voy a decir lo que pienso yo. Eric Erbach, el doctor Eric Erbach es nuestro amigo. Qué bueno que haya venido. Gracias, Tenemos nuestro Roger. punto de vista. Gracias, John. No, pero ya sabemos tu posición. Y gracias.
Y advertimos si ocurrió como con Rosales, como el negocio de las 5 gobernaciones, una para cada partido político. No sé si tú lo sabías. Si advertimos eso, tenemos autoridad moral para ahora, después del hecho consumado, venir a decir esto públicamente. ¿Cómo no ahora, y con quién se puede? Osvaldo siempre llama a votar que su periódico venda, pero nunca ha permitido que esto se diga en su periódico. Independientemente, pero espérese un momentito, Osvaldo, independientemente de lo que él diga en su periódico, no, me parece que las ideas son sencillas. ¿Sí? El señor Rosales, nosotros cubríamos las manifestaciones de millones de venezolanos pero entonces eso sí es válido. Lo que no es válido. Esa es la oposición. La cúpula. Pero entonces. ¿Qué control tiene la cúpula si hay una copia del acta de votación? Mentira. ¿Por qué está impugnando a Andrés ahorita? ¿Cómo y con quién? Ahora vamos a hacer el futuro. Pero Andrés está impugnando ahorita la elección. Desconoce el sistema electoral. ¿Cómo que no hay acceso al conteo? Si es un sistema que garantiza la presencia. Yo siempre he sido un luchador democrático por una Venezuela democrática y he criticado al sistema electoral venezolano, sobre todo especialmente la ausencia de presencia de representantes de la oposición y de todos los factores en lo que se llama la sala de totalización del Consejo Nacional Electoral. La sala de totalización es donde ingresan los votos. El voto del venezolano, una vez que el votante pulsa el botón, ese voto hace un recorrido donde pasa por la Universidad Bolivariana, donde están las antenas que comunican con el satélite. Posteriormente pasan por la CTV, hace el recorrido por la CanTV y posteriormente llega a la sala de totalización, que es la sala de entrada de los votos. Y en esa sala se totaliza. Sin embargo, no hay presencia de representantes de la oposición en esos lugares y especialmente en esa sala. A mí me parece muy importante porque el 15 de agosto del año 2004, recuerdo cuando el referéndum revocatorio, 2 rectores que eran de la oposición, Ezequiel Zamora y Sobella Mejía, hicieron intento de esa noche de estar presente en la sala de totalización y se lo impidieron. Incluso no le permitieron su entrada y Ezequiel Zamora habló de que lo sacaron en empujones. Entonces, desde ese momento, siempre he estado preocupado por este hecho. Para que las elecciones sean transparentes, no basta con que lo digan los rectores del CNE, que además no son independientes. Pero desconoce el sistema electoral. ¿Cómo que no hay acceso al conteo? Si es un sistema que garantiza la presencia y hay una copia de las actas, ¿por qué está objetando ahorita Andrés Velázquez? Tiene razón, Fidel Castro lo dijo. Es el sistema más perfecto del mundo. No lo dijo Fidel Castro. Electoralmente hablando. Yo creo que sí. Te va a decir Fidel Bravo. Ok. ¿Cómo y con quién? ¿Cómo y con quién? Pero un momentito, Osvaldo, un momentito. Usted me está diciendo que Capriles está vendido y que esa cúpula de malvados y perversos, perversos de la oposición. Entonces, ¿a quién se puede rescatar? ¿Dónde está María Corina? ¿Dónde están los estudiantes? Qué bueno que toca el caso de María. Qué bueno. Le pregunto, ¿dónde están los puros, los nobles? Fue precisamente en tu programa, María Elvira, me invitaste. La entrevistaste vía Skype y ya le hice una pregunta. María Elvira, ¿cómo es que tú vas ahora a elecciones en la Asamblea Nacional? ¿Dónde está? Ella respondió, porque confiamos en esto. Hoy la tienes diciendo que eso es fraudulento, que no hay salida electoral en Venezuela. María Corina no sabía eso. Tenemos el video en Jordania, aquí en Miami, donde ella advierte lo que va a ocurrir, pero cree en el proceso electoral. ¿Tú crees que esa gente... Estaba en una conferencia en Jordania y estaba explicando lo que estaba pasando en Venezuela y me interrumpe un muchacho... un economista muy reconocido de la India y me dice, no, un momentico, Corina, todo lo que tú me estás diciendo, sin duda, son serias violaciones a la democracia en el país, pero al fin y al cabo son lo que ustedes quieren, porque ustedes lo eligen. Es decir, Venezuela democráticamente escogió eso. Y yo creo que esto nos tiene que sacudir, porque creo que si estamos aquí nosotros porque tenemos muy claro que la democracia es mucho más que elecciones. Pero discutiblemente esta recurrencia de los procesos electorales le ha dado frente a la comunidad internacional una apariencia de legitimidad a este proceso que hay que
se echó a perder? ¿O qué hay de fondo allí para convalidar esta trampa que instaura una dictadura de 20 años? Hay toda una sociedad. Hay 6 millones y medio de venezolanos que votaron. Hay 6 millones y medio de venezolanos que avalaron con su participación, ¿verdad? Que avalaron con su participación las reglas que el Consejo Nacional Electoral estableció. Si yo creo que las reglas no son, no voy y me voto. Ah, pero bueno, votamos. No, pero votamos. No, es que yo no digo que no son legales. Tú dices que son ilegales para y que tú el votaste. público, Y para tú que el votaste. público entienda. Vamos a votar. Yo no Pregunta. La elección presidencial fue limpia. Claro que sí, totalmente limpia. Puede haber sido limpia. No tuvimos los votos para ganarle a Chávez. Ok, vamos, y esta consideración, que la prensa estaba en las manos del chavismo. A. B. Las máquinas. Los abusos del poder, que es otra cosa. Los recursos del Estado, los abusos del poder, que no se pueden catalogar sino como una farsa. Como un uso abusivo de los recursos del Estado. Los empleados públicos que estaban forzados. La presión, la coerción. El padrón electoral aumentó, algunos consideran que en $1 millón. Todo, más de 3 millones de votos. Los cubanos votando por como venezolanos. Todo lo que tú digas. Es cierto. Pero no tenemos los votos. Pues bueno, entonces ¿qué hacemos? ¿Cogemos un fusil? Tenemos la vía electoral que otra vez. Pues pónganlo ustedes. Voy a proponerlo ya. ¿Me permite? 30 segundos. Mira cómo se contradice. En la elección anterior dijeron, hemos ganado con 52%, según el CNE. Somos mayoría ante Chávez. Ahora resulta que no tiene los votos en la oposición. No los tuvo porque no salieron a votar. Bueno, y la abstención del 53% no fue a votar. Es una manía. No votaron en el Zulia, no votaron en el Zulia, no votaron en el Táchira, no votaron en Carabobo, no votaron en Esparta. Con todo respeto a los hermanos venezolanos y a la oposición, si usted me está diciendo que ocurrió con Rosales hace 6 años y ahora ocurrió con Capriles, donde usted me dice que esa cúpula, Pablo Medina, que forma parte de eso, que ahora dice que participó en las elecciones primarias, perdió y lo reconoció. No, ahora dicen que eso es fraudulento. Entonces, ¿cómo participó? Pero participó o no participó. Que ingenuidad. Pero participó. Pero bueno, entonces yo creo que tiene, con permiso, tiene que haber. Pero ahora dicen que es fraudulento, que no se puede participar. Tiene que haber sin duda que una introspección y un análisis muy profundo por parte de la oposición para ver cómo pueden enfrentar al chavismo. En eso estamos. Muchísimas gracias.